El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 11. Vamos a leer algunos versículos. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo: Señor, hoy he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mí, por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Voy a repetir: para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Oramos a Dios. Maravilloso Dios, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, un Dios sanador, un Dios de milagro, un Dios que cambia órganos, un Dios que hace todas las cosas nuevas. Y por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo tenemos libertad para entrar en tu trono de gloria, donde nadie ha entrado, solo aquel que descendió del cielo, para pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo llene los hogares de mis hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra. Que no sean mis labios, sino tu presencia gloriosa, sino el poder de tu Espíritu Santo. Mis palabras no sirven, pero las tuyas son valiosas. Tus palabras consuelan, exhortan y edifican a tu iglesia. Bendice a los hermanos auditores con la preciosa presencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, estamos leyendo el libro de los Hechos, que en sus orígenes era un solo libro con el libro de Lucas, escrito precisamente por Lucas, que no fue discípulo, ¿ya?
y además Lucas era griego, no era judío. Entonces este hermoso relato de la conversión de uno de los hombres que trazaron de manera extraordinaria lo que Jesucristo dijo, Pablo lo sistematizó. Él planteó, Jesús habló de todo, pero Pablo lo ordenó. Entonces este Pablo no era un hombre cristiano, era un judío que amaba su religión, amaba su doctrina. Pero como bien señaló Jesús, que toda la doctrina hebrea eran solo costumbres, ritos sin vida, ritos sin la esencia. ¿Y cuál era la esencia que había perdido Israel? Recordarles que en el antiguo pacto, cuando Israel estaba en el desierto, ellos construyeron por mandato de Dios un tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda. Y en ese tabernáculo estaban dispuestos el altar del sacrificio, donde mataban a los animales que se ofrecían como sacrificio a Dios. Estaba la fuente hecha con los espejos de las mujeres, ¿cierto? Para poder verse los sacerdotes y lavarse las manos, para entrar al Santo Santísimo con sus manos lavadas y allí oficiar en el Santo, y después oficiar solo el sumo sacerdote en el Santo Santísimo. Y todo esto fue hermoso, y después este tabernáculo en el desierto se trasladó al templo de Salomón. Pero entre el año 500, y ahí llenó Dios con su gloria el templo de Salomón. Y descendió teofónicamente, se apareció Dios en aquel templo cuando fue consagrado a Dios. Pero después, entre el año 587 y 539, en el año 587 Nabucodonosor invadió Jerusalén y destruyó el templo, destruyó la ciudad, destruyó los muros y se llevó todas las riquezas de Israel. Se llevó el arca del pacto, se llevó la menorá, que es la lámpara o el candelabro de los 7 brazos, se llevó todas las riquezas y destruyó el tabernáculo, y nunca más, jamás, el tabernáculo, desde aquella invasión, desde aquella destrucción que hizo Nabucodonosor, su ejército babilónico, nunca más el templo fue lo mismo, jamás. Y la religión hebrea se trasladó a una religión costumbrista, de formas, de modos, de maneras, pero la presencia de Dios ya no estaba allí. Entonces Pablo seguía una religión muerta, por decirlo así, porque la presencia de Dios solo se le aparecía a los profetas, y en particular a Zacarías, cuando estaba oficiando en el Santo Santísimo para anunciar el nacimiento de que su esposa Elizabeth tendría un hijo y se llamaría Juan el Bautista. Entonces ya Jesús ha muerto y la iglesia ya está siendo perseguida, no por los romanos, por los mismos judíos. Los mismos judíos que mataron, crucificaron, sentenciaron y destruyeron a Jesucristo, esos mismos judíos estaban persiguiendo, asesinando y matando a los hermanos evangélicos, aquellos que habían abrazado esta nueva fe en Jesucristo, esta nueva manera de ver la cristiandad, esta nueva forma de ver la Biblia, con un nuevo énfasis en el amor, en el amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Esa es la enseñanza que Jesús nos entregó: amar al pobre, amar a la viuda, amar al huérfano, amar al necesitado, al enfermo. Esa es la enseñanza que Jesús nos plasmó. Y este hombre Pablo era un judío, ¿cierto? Criado por otro judío, pero con formación griega.
que se llamaba Gamaliel. Y este Pablo, Saulo de Tarso, era hijo de una mujer hebrea y de un ciudadano romano. Y era celoso, y celoso hasta la estupidez, celoso hasta la brutalidad, porque él estaba encargado con otros y con muchos judíos de torturar, de asesinar, de matar a los que pensaban distinto. La religión no fue creada para matar y asesinar a personas que piensan diferente, porque la enseñanza de Jesús fue al revés, que cuando nos golpean pongamos la otra mejilla. Así estaba de equivocado Saulo, hasta que camino a Damasco se le apareció Dios y le quitó los ojos, porque Jesús le dijo a los que veían, a los fariseos le dijo: ciegos, guías de ciegos. Y a veces para valorar algo, para darle valor adecuado, para ver integralmente, para ver correctamente algo, necesitamos perderlo. Hay un dicho secular que dice que valoramos algo solo cuando lo perdemos, y mientras lo tenemos no lo valoramos. Por eso Dios quitó la vista de Saulo para que él pudiera ver no con sus ojos físicos, sino con los ojos del alma. Y allí se le apareció el propio Cristo, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando Jesús le dice esto a Pablo, le dice: Pablo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la iglesia que tú persigues. Yo soy el Hijo de Dios. Y lo hermoso, la Biblia dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Había un varón que escuchaba la voz de Dios. Este hombre Ananías era un profeta. Muchos predicadores y teólogos señalan que los ministerios llegaron hasta Jesús y los apóstoles llegaron a Jesús. Falso. Porque el apostolado, el mensajero, el embajador de Cristo, está puesto en el Nuevo Testamento, mucho después de la muerte de Jesús, donde dice: el que subió es el mismo que bajó y subió por encima de todos los cielos. Se está refiriendo a Cristo para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está hablando en el Nuevo Testamento, muchos años después de la muerte de Jesús. Santo es el Señor. Cuando reclaman, dicen: no, ya el apostolado no existe, falso, porque la Biblia dice, porque también dicen que los profetas duraron hasta Juan. No, los ministerios están establecidos en el tabernáculo. Los primeros 5 postes del lugar santo, santísimo, son 5 los postes, las vigas que representan los 5 ministerios. Y aquí hay un hombre que oye la voz de Dios, y Dios le dice, lo llama y le dice: levántate. Ese Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, cuando Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que descienda el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo gobierna la iglesia. La iglesia no se gobierna a sí mismo. Es el Espíritu Santo el que guía la iglesia. No es el hombre ni la mujer que hace lo que quiere. Es el Espíritu Santo que nos manda, que nos gobierna, que nos guía, que nos instruye. Él es el comandante, el jefe, el paracleto de Dios, y que gobierna la iglesia de Dios. Y él le dijo: levántate y ve a la calle,
que se llama derecha, es una conversación tal cual la tenía Dios con Moisés. Amén. Y allí hay uno, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, en este mismo instante, él ora, está orando, él ora, está orando. Los milagros, el Espíritu Santo se mueve cuando usted ora. El Espíritu Santo se mueve cuando usted clama al cielo, cuando usted alza sus peticiones al cielo, y el Espíritu Santo le dice a Ananías, porque he aquí, ahora, en este mismo instante, Saulo de Tarso está orando, no se ha levantado porque no quiere levantarse. Y le dice el Espíritu Santo a Ananías, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Es decir, el Espíritu Santo le dice a Ananías, a Pablo le fue mostrado que tú irías y que entras a su casa, al lugar donde está. Él te vio en visión y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pablo, Dios, el Espíritu Santo le había mostrado la persona de Ananías, su cara, su rostro, y que cuando él vio la visión, Ananías ponía las manos y él recobraba la vista. Y Pablo estaba diciendo, Señor, que venga Ananías. Dios, tú que todopoderoso, envía a Ananías, porque cuando un pueblo clama, Dios responde. Cuando Daniel clamó, Dios respondió. Y el ángel le dijo, antes que te arrodillases, la orden fue dada en los cielos. Porque Dios oye. Dios escucha y Dios responde. Y Pablo vio en visión a Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a los santos en Jerusalén. Le era difícil a Ananías entender con su mente que un hombre tan malvado, que un hombre con tanto pecado, que un hombre que había asesinado, que había torturado, que había perseguido cruelmente a la iglesia, pudiera recibir el perdón. A veces nosotros decimos, no, este no tiene perdón de Dios. Cuidado, porque Ananías le dice al Espíritu Santo, a Jesús en realidad, Señor, que es Dios, es Lord en inglés. Sabemos de todo el mal que ha hecho este hombre. Y a él en su mente, al profeta Ananías, discípulo, dice discípulo, porque así lo llama la Biblia, dice que sacaron los profetas, pero Ananías era discípulo, dice la Biblia. Le costaba entender que Dios lo pudiera perdonar, pero yo le reitero, amados hermanos, Dios es un Dios perdonador. Dice, el que se humilla será enaltecido. Y el que confiesa su pecado, recibirá perdón de su pecado. Así que si usted cree que algún familiar, algún hermano, alguien no tenía perdón de Dios, perdóneme, pero tengo que decirle que el amor de Dios es tan grande, que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Puede ser robo, mentira, asesinato, violación, genocidio, homicidio. Dios, su amor tan grande, lo perdona. Sí, Señor. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Como que Ananías argumenta contra Dios, como si Dios no supiera, como si a Dios estos detalles se le han ido. Dios es perfecto, lo sabe todo, completa y absolutamente todo. En este instante su conocimiento es completo y la comprensión de ese conocimiento también es completo. Él vivió mañana, vivió pasado mañana, vivió 100,000, 10,000 años, todo Él ya lo ha vivido. Él es eterno, glorioso y poderoso. El Señor le dijo, ve, aquí le ordenó, ve,
no hizo caso de los argumentos que presentó Ananías para no ir. Porque a veces Dios nos manda y nos vamos. Y ahí se escucha la voz del Señor que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Creemos ser hijos de Dios, pero a veces estamos tan perdidos, tan extraviados, y buscamos argumentos para no hacer las cosas, cuando deberíamos buscar argumentos para hacer las cosas. Ve, le dice, y esto es impresionante. Ve, porque instrumento escogido me es este. Yo lo escogí, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios nos ha llamado para llevar su nombre a los gentiles que somos nosotros, que éramos nosotros los que no éramos judíos, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y le añade, y de reyes. Amén. Dios nos bendiga. Y le dijo el rey a Pablo una vez que lo escuchó: Pablo, Agripa, casi me persuades a ser cristiano. ¿Saben por qué? Porque el evangelio no solo es para los pobres ni para la clase media, también es para los ricos, para los presidentes, para los reyes, porque la mano y el amor de Dios se tiende sin acepción de persona, porque Dios no hace acepción de persona, para todo el mundo, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Santo es el Señor. Y dice Dios así, mire lo que le dice el Espíritu Santo a Ananías: porque yo le mostraré, bendito es el que vive por los siglos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Yo no sé a usted, pero a mí la palabra de Dios me llena mi corazón y mi alma, porque Dios le dice a Ananías: porque yo le mostraré a Pablo cuánto, dice cuánto, o sea, una gran cantidad, cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y así fue. Pablo sirvió a Dios en la pobreza, en la riqueza, en hambre, en persecución, en calabozos, en cadenas, en naufragios. El Espíritu Santo le decía a Pablo: te esperan cárceles. Cuando él empezó a predicar, te esperan azote, te esperan golpes. Y le hablaba el Espíritu Santo a ver si Pablo se disolvía y se arrepentía de predicar el Evangelio. Y Pablo igual lo hacía. Pablo fue un ejemplo para nosotros los predicadores. Él nunca usó la plata de la iglesia para enriquecerse. Él a sus tiendas trabajaba con sus manos para que nadie le sacara en cara que todo lo que él tenía era producto de la iglesia. Pablo se cuidó, pasó hambre y necesidad. Él recibió limosna y ofrenda, pero para llevarlas a Jerusalén. Pero él fue un hombre intasable, un hombre de Dios que no usó los recursos de la iglesia para enriquecerse. Hoy día tenemos predicadores que si hay poquito escuchándolo, no predican. Si no dan diezmos, no predican. Hay iglesias hoy día donde a los hermanos, si no diezman, no pueden predicar. Si no diezman, no pueden hacer esto o aquello. Líbrenos el Señor. Amén. Porque yo predico el Evangelio
de gracia, porque de gracia recibí y de gracia debo dar, porque yo no soy un pastor asalariado. Yo predico gratis el Evangelio y lo predico con gozo y lo predico con alegría. Y Pablo nos muestra que el Evangelio no es para enriquecerse. El Evangelio es para vivirlo como debe vivirse. Yo tengo mi trabajo, yo vivo mi familia de mi trabajo que me lo ha dado Dios, porque todo lo que yo tengo me lo ha dado mi Dios, todo. Así que el Señor bendice aquí a Pablo y le dice: le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Cuánto sufrimos nosotros en Chile? Casi nada. Tenemos una tremenda libertad de predicar nuestro Evangelio, de llevar la palabra de Dios. En este país podemos decir que aún somos libres. Somos libres para llevar la palabra de Dios. No nos andan persiguiendo, no nos andan matando por llevar la palabra de Dios. Ayúdenos el Señor. Amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos sobre él, porque la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Hermano Saulo, le dijo a Ananías: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde ibas, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Me ha enviado el Señor Jesús, ese que tú perseguías. Me ha enviado, le dice el apóstol, el discípulo Ananías, aquel Señor Jesús me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto nos hace falta que el Espíritu Santo quite nuestra venda de nuestros ojos y empecemos a mirar con los ojos de Jesús? Empecemos a ver con los ojos del Maestro. Nuestra mirada a veces trae ira, trae rencor, trae amargura, trae tristeza, trae dolor. Pero la mirada de Jesús es dulce, es tierna. Así miró al adúltero con ojos de misericordia y le dijo: ni yo te condeno. ¡Qué dulzura los ojos de Jesús, que daban perdón a los más grandes pecadores! Aquellos que la ley decía que había que apedrear, Jesús los perdonaba, porque Él mismo pagaría sus pecados en la cruz del Calvario. Y aquí ese Jesús le dice a Ananías: ese Jesús que tú perseguías me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. La iglesia cristiana se caracteriza no por su teología, por nada más. Se caracteriza porque es guiada, dirigida, conducida por el Espíritu Santo. Y yo quiero que usted, que ha estado lejos y perdido, usted que se justifica a sí mismo, que dice: yo soy bueno, yo no necesito ir a una iglesia, yo soy justo, no hago nada malo. Esa justificación no sirve, no sirve. El único que justifica es Cristo en el Calvario de la cruz. Y quiero decirle que si usted está pensando así, está ciego. Ciego. Es necesario que oremos para que usted recobre la vista y además sea lleno del Espíritu Santo. Pablo, en sus horas de oración que estaba haciendo, había pedido perdón a Dios por todos sus pecados. Había pedido perdón a Dios por su persecución a la iglesia de Cristo. Había pedido perdón por su asesinato, por sus violaciones a los derechos de los cristianos. Pablo pidió perdón al Dios de la gloria porque él reconocía que había pecado. Y la Biblia dice: el que encubre su pecado. ¿Usted cree que Dios no los ve? ¿Usted cree que Dios es ciego? No, Dios te ve.
en lo escondido, en lo secreto. Dios nos ve a todos. Nadie se puede esconder. Es necesario que usted se arrepienta, se arrodilla a Dios de verdad, de corazón, y Dios le enviará, le perdonará. Usted recobrará la vista y verá, y caerá en sí como el hijo pródigo. Y cayó en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Primer punto: reconozca que es pecador. Declárele con su boca a Dios en silencio en su habitación sus pecados, todos ellos. Recuerde que Dios perdonó a Pablo grandes pecados. Dios también lo va a perdonar a usted. No importa el pecado que usted haya cometido, Dios lo perdonó, lo puede perdonar. Su pecado no es tan grande como el amor de Dios, que rebasa todas nuestras expectativas. Amén. Pida perdón a Dios por su pecado. Confiésele a Dios su pecado. Y dígale que desde este día en adelante usted tomará la mancera y le servirá a este Dios, diga y cueste lo que cueste. El Evangelio no es sencillo. Muchas veces lloramos en silencio. Muchas veces sufrimos en silencio. A veces se echan a los hermanos de las iglesias. A veces se abusa de los hermanos. Pero Dios nos dará una corona de vida. Y la Biblia dice: y al momento le cayeron los ojos de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Mire, recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo e inmediatamente fue bautizado. Hay personas que no se quieren bautizar, desobedientes, hombres y mujeres que dicen: no, no estoy preparado. Bueno, si usted no está preparado, no sirve en la iglesia. El apóstol Pablo pidió perdón, se arrepintió, le pusieron las manos, recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo e inmediatamente se bautizó. Porque la palabra de Dios y el mandato divino es: ir y predicar mi evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado. No solo el que creyere, creer no basta. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero pida perdón por su pecado. Confiese todo su pecado a Dios. Pídale que Él le lave con la sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo. No se justifique y bautícese para honra y gloria de Dios. Busque un pastor y busque una iglesia donde lo puedan bautizar, para que también usted cumpla con lo que la palabra del Señor dice y abrace este evangelio. Hoy nosotros vivimos en un país donde ser cristiano es cómodo. ¿Cómo sería si nos persiguieran? Seríamos los mismos cristianos. Quedarían solamente los que están dispuestos a dar su vida, los que están dispuestos a pagar el precio, porque Dios le dijo a Ananías respecto de Pablo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Pero sabe, el apóstol Pablo fue ejecutado, degollado, matado por el imperio romano, pero él dijo: he acabado la carrera, he ganado la batalla. Santo es el Señor, bendito es el Señor. Él tenía certeza que su nombre estaba escrito en el reino de los cielos y que a él esperaba una corona incorruptible. Él estaba gozoso. Siempre Pablo experimentó: yo me quiero ir, me conviene irme, porque allá Dios sabe lo que hizo con el apóstol Pablo. Lo llevó al tercer cielo, donde vio y oyó cosas que nadie puede expresar. Y oyó palabras, dice, que no le es dado al hombre expresar. Pablo vio la gloria de Dios. Pablo vio los ángeles. Vio al eterno Hijo de Dios en los cielos. Este hombre pagó un alto precio en su carne, en su cuerpo. Llevaba enfermedades, pero él vio la gloria de Dios. Y él decía:
prosigo al blanco. Y él podía decir, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de Jesús somos contados como ovejas en el matadero. Mas en todas estas cosas somos más que vencedores por causa de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada en los cielos o en la tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él no solo lo dijo, lo cumplió. Él murió abrazado de esta promesa, porque la Biblia dice: el que pierde su vida por mi causa, el tal la encontrará. Los invitamos a que, si usted no se ha arrepentido, abrace el Evangelio para que Dios le dé vista, Dios lo llene con el Espíritu Santo. Bautícese y sírvale al Señor, porque los años en la tierra son pocos y no son buenos los años que vienen. Dios tiene grandes juicios sobre Chile. Dios tiene juicios sobre el mundo. Nadie se burla de Dios. Nadie se burla de Dios. Él es todopoderoso. Abrácelo hoy día que puede. La Biblia dice: si hoy oyere mi voz, no mañana, si hoy oyere mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Arrodíllate, y el Cristo al que servimos, el Cristo de Pablo, Él te perdonará y te guiará por el camino a la vida eterna. Que Dios te bendiga. Amén.